Vamos a ver estos dos capítulos porque el capítulo 16, que son 3 hojitas nada más, es muy entendible y aparte es más un reparo histológico y no presenta mayor problemática. Lo leen, cualquier cosa, me ponen las dudas de ese capítulo en el foro de Miel. Ya vimos el 14, el 15, lean el 16, porque ya les digo, es 3 hojitas nada más, y habla más que todo un reparo histológico que está relacionado más con lo que es la histología del tejido linfático. Y vamos a ver hoy que esto sí hay algunos conceptos que hay que manejar de los que venimos viendo, que es el 17 y 18, que hablan acerca de la regulación local y humoral del flujo, el 17, y el control nervioso, el 18. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, que es un poco, no es una clase larga, es más que nosotros nos pongamos a remarcar algunos temas que son importantes. Entonces, vamos a ver. Entonces, regulación local sería esto, y humoral la regulación local y humoral del flujo, ¿no? Eso sería lo que vamos a ver. Entonces, algo que vamos a recordar de las leyes, de las 3 leyes que vimos, estas 3 leyes que habíamos visto la clase pasada. Habíamos dicho que la primera ley hablaba de que cada tejido regula su flujo en base a la necesidad, acorde esté en reposo, acorde esté en actividad. Entonces, lo que hacía era regular el flujo. Había una irrigación preferencial que habíamos hablado que siempre tiene que mantenerse constante, que era el flujo cerebral de 120 mililitros minuto, flujo renal, que habíamos visto 1200 ml por minuto, y podemos agregar ahora otro más, 1350 mililitros sería el flujo hepático. Entonces estos flujos se mantienen constantes, relativamente constantes, pese a que esté en actividad o esté en reposo, ¿no? Entonces, sabiendo esto, que cada tejido regula su flujo en base a su necesidad, vamos a ver que la regulación local, vamos a poner así, la regulación local tiene un mecanismo de corto plazo y un mecanismo de largo plazo. O sea, acá tenemos que esta regulación local de flujo, cuando uno habla de que esto va a durar segundos o minutos, entonces lógicamente que hablamos de una regulación a corto plazo. Cuando ya es una regulación que se va a dar en días o en meses, estamos hablando de una regulación a largo plazo. Entonces esas dos serían las iniciales, como para empezar a entender. Entonces vamos a generar lo que habíamos hecho la vez pasada, las arteriolas, las metaarteriolas, los capilares, y venían las vénulas. Bueno, las células de un tejido no deben estar a una distancia mayor de 3 a 5 micrones, ¿no? Porque
esa es la distancia, digamos, que tienen que tener para que se pueda realizar intercambio gaseoso, intercambio nutricional. Evidentemente, si se alejan más, por distintas causas, no se va a provocar ese intercambio, ¿no? Entonces, necesitamos que estén a ese nivel. Y acá tendríamos un esfínter precapilar, ¿no? Ese es un esfínter, este sería el esfínter precapilar. Entonces, vamos a ver cómo se hacen las teorías de regulación local en cuanto a una regulación que la vamos a llamar, vamos a ponerlo por acá, una teoría que la podemos denominar teoría vasodilatadora. Entonces acá tendríamos una explicación de la teoría vasodilatadora. Entonces, las células que se encuentran en los tejidos, estas células van a producir sustancias y esas sustancias son vasodilatadoras, o sea, van a sintetizar sustancias vasodilatadoras como consecuencia de la caída de la concentración de oxígeno. Cuando cae el oxígeno a nivel tisular, entonces las células sintetizan sustancias para poder generar vasodilatación. Por eso es la teoría vasodilatadora. Estas sustancias son la adenosina, que se va a secretar en respuesta a la baja concentración de oxígeno. Después los protones, el potasio, y a estos también otro que puede ser un aumento de CO2. Todos estos son vasodilatadores directos. Vasodilatadores directos. Y se producen, acuérdense, por la caída de concentración de oxígeno. Entonces ahí ven cómo el propio tejido responde de forma, o sea, de forma rápida, y no solamente de forma rápida, sino que regula el flujo acorde a la necesidad. Se está quedando sin oxígeno, entonces secreta rápidamente vasodilatadores que regresen la cantidad de oxígeno al estado normal. Entonces, esta es una de las formas que tiene entonces la adaptación del flujo local. El tejido va a responder ante la ausencia o la disminución de concentración de oxígeno. Entonces hay otra teoría también que va hacia lo mismo. En realidad ambas están juntas, que es de la demanda y esta teoría de la demanda lo que nos dice es que justamente el tejido demanda oxígeno en la medida que el tejido trabaja más, ¿no? Si el tejido está trabajando más, va a demandar mayor cantidad de oxígeno. Si un tejido trabaja más, consume, o sea, si hay mayor trabajo, hay mayor consumo de oxígeno, de la concentración de oxígeno. Entonces, si el tejido está trabajando
vamos a poner el tejido de las fibras musculares estriadas, está trabajando más, está necesitando mayor consumo. Por eso la demanda, ¿no? Si trabaja más, consume más. Y si el tejido no está, o sea, esto produce, por supuesto, vasodilatación, ¿no? O sea, mayor cantidad, produce mayor cantidad. ¿Qué pasa si no trabaja, ¿no? Después de trabajar, el tejido ha trabajado, vamos a poner un tejido gastrointestinal, ¿no? Está realizando la digestión, entonces aumenta el flujo a nivel gastrointestinal. Una vez que se ha producido la digestión, ese tejido ya no necesita tener tanto consumo de oxígeno. Y entonces, ¿cómo es que regresa de la vasodilatación a su estado normal? Bueno, las células musculares, las fibras musculares, cuando no tienen oxígeno, o sea, para poder contraerse, necesitan la presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, no se contraen. O sea, no pueden contraer, o sea, no pueden contraer esta estructura. Entonces, al disminuir el flujo porque disminuyó la actividad gastrointestinal, estas células, al no contraerse, se relajan. Entonces, esta estructura tiene sin oxígeno, los vasos no pueden contraerse y se dilatan. Entonces, ahora vamos a ver otros ejemplos para que se entiendan, porque el ejemplo del libro es un poco confuso. Entonces, a ver, vamos a hacer para que lo entiendan mejor esto. Si mayor trabajo hay mayor consumo de oxígeno. Mayor consumo de oxígeno. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien. Si quedamos con esta estructura de los vasos, ¿no? Si el vaso, acá tenemos las fibras lisas, ¿no? Si el vaso no tiene oxígeno, entonces el vaso se dilata. O sea, si el oxígeno no está, el vaso se dilata. Entonces, vamos a poner que estamos dentro de una musculatura, de un tejido que está demandando oxígeno. Si está demandando oxígeno, lo está quitando del vaso. Si el vaso no tiene la oxigenación suficiente, ¿qué va a hacer? Porque hablamos de que si no hay oxígeno se dilata, se va a vasodilatar. Porque para que se contraigan estas células musculares lisas del endotelio de los vasos, lógicamente que necesitan oxígeno para que hagan vasoconstricción, pero si no, ¿qué pasa? Hacen vasodilatación. Y si hacen vasodilatación, aportan más oxígeno a los tejidos, porque aumenta el flujo. Aumenta el flujo. Entonces, este concepto es así, de la teoría de la demanda. Si el tejido demanda más oxígeno, entonces lo que sucede es lo siguiente. Empieza a demandar oxígeno, quita este oxígeno y entonces produce de que el tejido, el vaso, se dilate porque no está teniendo oxígeno, con lo cual aumenta el flujo y ahí vemos que se autorregula otra vez, ¿no? En esta demanda de oxígeno vuelve a autorregularse. Es un poco lo que vimos de esta ley de Ohm, que siempre la volvemos a reiterar, que decimos que a menor resistencia,
mayor flujo. A menor resistencia, mayor flujo, ¿no? Entonces, lógicamente, si se dilata hay menor resistencia y hay mayor flujo, con lo cual las demandas quedan satisfechas en este punto. Bien, uno de los trabajos, uno de los objetivos que uno tiene en la masomovilización, en la movilización, siempre es aumentar el retorno venoso y sobre todo aportar hiperemia e hipertermia, o sea, el aumento de flujo sobre la zona, sobre un tejido local, una zona corporal, una contractura, por ejemplo, necesitamos hiperemia, hipertermia, hiperemia, hipertermia. Entonces, cuando hablamos de hipertermia, aumento de temperatura, que la temperatura la vamos a ver, la regulación a nivel hipotalámico, lo vamos a ver en endocrino. Y acá, en lo que se refiere a las bases de la hiperemia, vamos a poner las bases. De la hiperemia, vamos a tener una hiperemia que es activa y una hiperemia que es reactiva. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros tenemos una hiperemia reactiva, trabajamos esto, una hiperemia reactiva, se produce cuando nosotros suspendemos el flujo, vamos a poner el ejemplo, yo tengo la muñeca acá y le genero un torniquete, ¿no? Le hago un torniquete, ahí hago una compresión, o un poco más arriba hago una compresión, un torniquete. Entonces yo pongo un torniquete. Ahora, ¿qué acabamos de decir, no? Si yo coloco un torniquete y yo dije que si no hay oxígeno, entonces se produce vasodilatación. Si yo corté el flujo por el torniquete, corté el flujo y ahora aflojo el torniquete, ¿qué piensan que va a pasar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué necesitan? A ver. O sea, se van a dilatar los vasos. Entonces va a haber un flujo excesivo, muy grande, muy bien, mayor, un flujo mayor. Entonces, ese flujo mayor va a hacer que la mano se ponga roja. Ustedes van a ver si hacen la prueba, ponen un torniquete con un pañuelito de 2 o 3 minutos y sueltan, van a ver que la mano se pone roja, aumentó, y van a ver que hay mucho calor, porque esto es una hiperemia reactiva. Cuando es un sector muy pequeño, digamos, de la economía, no va a pasar a mayor problema, pero esto es importante tenerlo en cuenta si uno hace un torniquete de un miembro inferior, desde la ingle. Imagínense que toda esa economía que quedó ahora sin oxígeno tiene una vasodilatación muy fuerte. Cuando soltás el torniquete, puede entonces alterar la presión, porque el flujo que va a adquirir ese miembro inferior, imagínate si tenés los dos miembros inferiores con torniquete, entonces hay que tomar la presión, hay que controlar, regular la presión antes de soltar un torniquete, porque no vaya a ser que se produzca una alteración en la tensión arterial, producto de que mucha sangre va a correr y esa sangre la va a sacar de otros lados, no es que la puede inventar, ¿no? Entonces, si vos abrís un torniquete muy fuerte, ojo con la presión, hay que tomar todos los recaudos porque se va a producir una baja de tensión porque toda la sangre va a ir hacia el miembro inferior porque hay una vasodilatación
bastante grande. Entonces, eso tenerlo en cuenta. Algo que podemos llegar a nombrar en esto, como un dato, ya que estamos hablando de torniquetes y de hiperemia reactiva. Si yo, por ejemplo, tengo una viga acá, o tengo una viga en el brazo, ¿no? Esto supónganse que este lápiz es una viga, ¿no? Que está atrapando vamos a poner el miembro superior o el antebrazo, pongamos el antebrazo. ¿Qué situación puede ser esta? Un derrumbe, un lugar donde la viga, un accidente de tránsito, una compresión con una puerta, con un asiento, donde el paciente queda una persona queda con un miembro comprimido. Lo que uno tiene que hacer antes de liberarlo, más allá de controlar la presión y todo eso, es esto, sobre todo si alguna vez uno quiere ayudar porque hay alguien atrapado y quiere liberar, sacar la viga o sacar, no sé, la compresión, es preguntar cuánto tiempo hace que esto está así. Porque si te dicen que esto supera esta compresión hace una hora que está así, hace una hora o más, ¿no?, que está así, vamos a ser muy sinceros, quiere decir que esta parte está podrida. O sea, es mucho tiempo que quedó sin oxígeno. Y cuando no tengo oxígeno durante más de una hora, esta zona ya está muerta. No puede subsistir tanto tiempo sin oxígeno. No sé si me explico. Entonces, miren lo que muchas veces pasa en catástrofes como terremotos, como derrumbes. La gente, por ayudar, libera, y todo esto que estaba podrido sube, digamos, todo esto que estaba descompuesto sube, y la persona muere por una infección séptica instantáneamente. Entonces, si ustedes se encuentran con una persona que tiene, no sé, hace 2 horas una viga acá, antes de levantar la viga le hacen un torniquete por arriba, o sea, un torniquete por arriba de la viga, bien fuerte, y después levantan la viga. Con lo cual, esta infección no puede pasar porque tiene el torniquete arriba. Está bien, esto se va a amputar, pero es mejor perder una mano, un brazo, una pierna que perder la vida, ¿no? Pues si se llega a levantar, la persona automáticamente muere, ¿no? Esto para que tengan idea. Por eso mucha gente tiene muy buena voluntad, ¿no? Quiere ayudar, dice, vamos a liberarlo. Pero no pregunte, la persona hace 2 horas que tiene ese brazo debajo de una piedra, de un fierro o de un asiento de un automóvil, y a veces por ayudar terminan haciendo algo que es terriblemente letal, que es justamente soltar la compresión sin antes haber tomado los recaudos. Eso es esperemos que nunca, pero si alguna vez se enfrentan a tener que liberar a alguien de una opresión como un fierro, una viga, una mampostería, asientos de auto, un choque, siempre pregunten tiempo, ¿cuánto tiempo hace? Y ahí después generan. Y segundo, si hace poco tiempo, pero llevamos 20 minutos, ojo con la presión. Ojo con la presión, hay que controlar la presión. Entonces hay que hacer algunos torniquetes alternativos. Hay que ver, bueno, estos son primeros auxilios, pero por ahora me queda el concepto de que la hiperemia reactiva entonces se produce bajo una suspensión. Cuando yo suspendo, más o menos, calculen que el flujo que tienen los capilares va más o menos, vamos a hablar de tejido para que sea más fácil, más o menos en reposo 4 mililitros cada 100 gramos de tejido.
y a nivel de la actividad se puede incrementar de 4 mililitros a 100 mililitros cada 100 gramos de tejido. Fíjense que cómo aumenta el flujo en un tejido que está en reposo frente a un tejido que presenta actividad, ¿no? Entonces, el torniquete lo que hace es suspender, o un bloqueo, suspende. También esto se puede dar por una inflamación, se puede dar por un tumor, por varias cosas, ¿no? Pero, digamos, vamos a este ejemplo bien grueso que era el torniquete. Siempre hay que ver la presión, acuérdense, y vamos a tener otra teoría, que es una teoría que la podemos denominar también teoría metabólica. Otra teoría, digamos, teoría metabólica. Esta teoría metabólica dice que cuando uno aumenta el flujo, este flujo, lógicamente, barre, o sea, este flujo se lleva cuando los vasodilatadores cuando estaba sin oxígeno la zona, acuérdense, los vasodilatadores, la adenosina, los hidrogeniones, el potasio, el CO2, entonces barre con todo eso y al haber mayor cantidad de oxígeno, ¿qué creen que va a pasar con esas fibras lisas de los vasos? Ahora tienen oxígeno. Se contraen. Entonces regula, o nuevamente, por esta teoría, regula nuevamente esa vasodilatación que tenían. Ahora, al entrar el flujo, fíjense, empiécenlo a pensar cuando hacen masoterapia, cuando hacen movilización, lo que está pasando con la regulación de flujo local, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Que le podamos dar la aplicación para técnicas kinésicas, ¿no? Para que nosotros pensemos qué está pasando, y lo que está pasando es esto, está aumentando entonces el oxígeno, entonces la fibra que estaba ahora se puede contraer y puede disminuir el diámetro de lo que está pasando. Y después había una teoría que más o menos es lo mismo que en el corazón, que podríamos llamar teoría miógena. Esta teoría miógena nos habla de que podemos aplicar también en los vasos este mecanismo de estos dos fisiólogos, Frank Starling. Acuérdense que son dos, no es el nombre, ¿no? Frank es uno, Starling es otro, que ganaron un premio Nobel por esta teoría, que habla de que si se distiende un vaso, lógicamente al distenderse un vaso y está dentro de las estructuras óptimas, el vaso tiende, acuérdense cuando se estiraba, cuando nosotros hacíamos el corazón chiquito, mediano y grande, ¿no? Cuando veíamos que acá no llegaban los sitios, o sea, acá sobraban puentes cruzados, se había pasado de la actina, pues estaba la fibra muy contraída, y en este caso los puentes cruzados no llegan a los sitios de actina, a los sitios ATPásico de actina, y solamente en el medio, en la estructura óptima, logran otra vez, cuando hay mayor flujo, tener un estado óptimo y volver otra vez hacia esos puentes. Acuérdense que estamos hablando en este caso de puentes lateropolares, ¿no? Porque eran puentes del liso. Estamos hablando de puentes del liso, mecanismo de cerrojo. Entonces, la teoría
miógena es la aplicación entonces de lo que vimos de la ley de Frank Starling aplicada al corazón, ahora la podemos aplicar a los vasos, ¿no? Esta contracción óptima, ¿no? ¿Para qué posición óptima que ellos tienen? Entonces, uno puede, esto pasa también si yo tengo un vaso y le pongo una solución, por ejemplo, pongo 1 litro de suero, entonces al principio, lógicamente que en estado inicial aumenta el flujo, aumenta la presión y aumenta el flujo. Pero como esto se expande, por ley de Starling vuelve otra vez a disminuir el flujo, o sea, porque una vez que está pasando hace como una onda, esto es como una onda, cuando vuelve otra vez a contraerse se mantiene nuevamente en el calibre, en el diámetro que estaba. Más o menos, esto es, voy a dar vuelta a esto. Esto es más o menos el mecanismo que yo quiero que vayan viendo. También vamos a hablar que en un vaso se producen, a ver, más o menos por acá, más o menos se producen, vamos a exagerar las células endoteliales, se producen al paso del flujo, se están produciendo fuerzas de cizallamiento contra la pared, ¿no? Esto es lo que causa la presión, ¿no? A nivel de los vasos. Entonces, hay factores derivados del endotelio, o sea, factores que derivan del endotelio que se llaman endotelinas 1. Endotelinas. Se liberan, las endotelinas generalmente se liberan como resultado de un trauma, ¿no? Se liberan como resultado de algún tipo de daño. Profe, disculpe, pero se acaba de silenciar el micrófono suyo. Sí, esto ocurre. Me aparece un cartel azul y no sé por qué traba el micrófono. Una vasoconstricción, ¿no? Las endotelinas van a trabajar en el factor de coagulación con las plaquetas, el factor 8 de Stuart, van a trabajar con el trombohexano A2. Bueno, lo vamos a ver esto cuando veamos factores de coagulación, la vía de la warfarina, la vía de la heparina, bueno, todos los temas que tienen que ver con la vasoconstricción. Pero también tenemos un potente vasodilatador. Esto es un vasodilatador, que es el óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico lo que va a provocar a través de la óxido nítrico sintetasa, va a hacer que se libere también por presión, por esta fuerza de cizallamiento que hablábamos al principio, se libera el óxido nítrico y el tiempo de acción es de 6 segundos. O sea, es muy poquito tiempo lo que dura el óxido nítrico. Pero sepan que a partir del óxido nítrico se sintetiza una droga que todos los alumnos jamás escucharon en su vida, que se llama sildenafil. El sildenafil es un derivado del óxido nítrico y es el famoso Viagra, ¿no? Esta es
la pastillita celeste, la pastillita sildenafil, que lógicamente es un potente vasodilatador, y al ser un potente vasodilatador que en algunos casos puede durar 30 horas, depende de la concentración, entonces esto sirve para el tratamiento de la impotencia sexual masculina, o sea, cuando hay falta de erección. Entonces vos necesitas una gran cantidad de sangre para poder tener erección. Y una de las cuestiones es que si hay vasoconstricción, esto no se produce. Entonces, ojo que también el sildenafil lo han usado deportistas en altura, ¿no? Cuando se están quedando con poca cantidad de oxígeno, entonces producen una vasodilatación general y eso produce mayor flujo en altura. Esto es muy común que a partir de edad avanzada ya las paredes de los tejidos no son las mismas, entonces la respuesta del óxido nítrico, las respuestas generales, al tener un vaso más desgastado en el sentido de que los vasos van perdiendo la distensibilidad y la compliance en el tejido, acuérdense, distensibilidad y compliance, bueno, esta estructura hace que justamente en este caso esta droga provoque que se pueda generar una vasodilatación. Y ha sido muy útil. Lo raro y lo extraño es que el consumo de sildenafil, que uno tendría que decir el consumo de Viagra, digamos, en personas ya adultos mayores, el mayor consumo está entre 18 y 28 años. O sea que, fíjense qué paradoja, ¿no? Porque sería una cosa extrañísima. Bueno, el tema es que eso es lo que provocan las redes sociales. No todo el mundo va todo bien, ¿viste? Vía webcam, vía WhatsApp, maquinita, videollamada, pero frente a frente la persona hace vasoconstricción, ¿no? No le funciona el óxido nítrico, parece. Bueno, vasodilatadores, vasoconstrictores, entonces, por supuesto que en el caso de las endotelinas esto evita la hemorragia, ¿no? Es muy importante para evitar la hemorragia. Ya hablamos un poco entonces de lo que tenía que ver con la regulación local. Vamos a ver la regulación hormonal. Humoral, digo, humoral. Regulación humoral, entonces vamos a tener vasoconstricción, y vamos a tener vasodilatación. Y vamos a ver los efectos en la vasoconstricción que ya algunos vimos del simpático. Acuérdense que nosotros habíamos visto que el simpático, sistema nervioso autónomo simpático, tenía la adrenalina o epinefrina y la noradrenalina. Corre un poco hacia el otro lado donde está él. La noradrenalina, que era también conocida como norepinefrina. Noradrenalina o norepinefrina es lo mismo. Entonces, nosotros vamos a tener estos dos digamos, un neurotransmisor y una hormona como estimulantes, pero ya no como vimos en el corazón de los beta 1 adrenérgicos,
sino que los receptores acá son de tipo alfa, no son los beta 1 estaban, acuérdense, en toda la masa cardíaca, y sobre todo a nivel ventricular, pero eran beta 1 adrenérgicos, acá son alfa adrenérgicos, los que están en los vasos, no son los mismos receptores que están en el corazón. Pues a veces esto se lo olvidan de que el receptor es distinto, no es el mismo receptor, es un receptor alfa, no un receptor beta 1. Después, tenemos otro vasoconstrictor que es la angiotensina. La angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Es un potente vasoconstrictor y que está implicado, digamos, dentro de lo que nosotros vemos de casos de hipertensión arterial. La angiotensina 2 se genera, digamos, a partir de una hormona renal que se llama renina y que se encuentra en el aparato yuxtaglomerular. Pero lo que podemos hacer para que se entienda, esto lo vamos a dejar un poquito por acá, entonces vamos a hacer por supuesto que esto no hay que, porque lo vamos a estudiar más adelante, pero para que no se, voy a hacer un esquema de la nefrona, un esquema bastante sencillito. Esto sería la arteriola aferente y la arteriola eferente. Y acá tendríamos la cápsula de Bowman, donde tendríamos el túbulo contorneado proximal. Acá tendríamos el asa de Henle ascendente. Acá tendríamos el túbulo contorneado distal y acá tendríamos lo que vendría a ser el túbulo colector. Y acá, en esta zona, tendríamos las células mesangiales extraglomerulares. Esto es un glomérulo. Acá estaría la cápsula de Bowman, que después lo vamos a estudiar. Y esto sería, digamos, un ovillo de 12 a 15 capilares que adentro tiene unas células que se llaman mesangiales. Por eso estas son extramesangiales. Y acá, en esta zona, el túbulo contorneado distal, aparecerían unas células oscuras que se llaman células de la mácula densa, que lo que hacen es captar la concentración de sodio que hay en la orina. Y entonces, cuando captan una baja concentración de orina, acá se reabsorbe el 15% de sodio, lo vamos a ver después, pero esto acá entre medio, habría unas celulitas, unas células que se llaman células grano. Y estas células grano son las que producen renina. Estas células grano son las que producen renina. Y las células mesangiales, las células grano y estas células de la mácula densa, estos tres elementos forman el aparato yuxtaglomerular del riñón. Lo importante es que forman la renina. La renina llega hacia el hígado, vamos a ponerlo así, llega hacia el hígado, y en el hígado se transforma, se parte la molécula de renina y se forma lo que se llama angiotensina 1. Esta fórmula, a ver, vamos a ponerlo así, angiotensina 1. La angiotensina 1. La angiotensina 1 llega hacia los pulmones y en los pulmones se encuentra con una enzima
que se llama ECA, enzima convertidora de angiotensina, y transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es la que va a provocar que se produzca vasoconstricción. También otro de los efectos que tiene la angiotensina 2 es que se libere una hormona que se llama aldosterona. Cuando hay pacientes, o cuando ustedes por ahí tienen un familiar que tiene hipertensión y van a ver que le van a dar unos fármacos que están dentro de los priles, y sería el enalapril, y también tenés el captopril. Estos son dos medicamentos. Los priles actúan inhibiendo la ECA, o sea, inhibiendo en el pulmón a la enzima convertidora de angiotensina, con lo cual de esta manera se reduce la presión arterial. Entonces, si alguno tiene algún familiar que toma enalapril o captopril, es justamente porque es hipertenso. Y lo que actúa este medicamento es en la enzima convertidora de angiotensina, impidiendo que la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 2. Entonces, todo este conjunto que vemos acá, todo esto es el famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona. La aldosterona es un potente vasoconstrictor a nivel del túbulo contorneado distal. Acá actúan dos hormonas, entonces una es la vasopresina y otra es la aldosterona. Entonces, imagínense que si se corta todo, no orinas nada y aumentás la presión, ¿no? Justamente para bajar la presión se dan diuréticos, ¿no?, que trabajan sobre estas dos hormonas para que la persona también, igual cuando veamos diuréticos, después vamos a ver en qué proteínas trabajan los diuréticos, pero indirectamente también trabajan sobre las hormonas. Entonces, esto era nada más que a título de que ustedes sepan qué hacía la angiotensina, pero el más potente, digamos, el más potente de los vasoconstrictores no es la angiotensina, sino es la vasopresina. Entonces, el más potente vasoconstrictor es la vasopresina. En un shock intenso, ¿no?, lógicamente que esto es lo más potente a nivel de lo que llamamos vasoconstricción. Vamos a ver sobre vasodilatación. Lo que tenemos son las cininas, y dentro de las cininas está la bradicinina. La bradicinina, y nosotros podemos ver que las bradicininas aparecen cuando se rompe una célula en un proceso infeccioso, inflamatorio. Hay aumento de bradicininas. La bradicinina es un vasodilatador muy potente y lo podemos, o sea, lo que hace es disminuir el flujo, disminuir la presión. Disminuye el flujo, disminuye la presión. Y también tenemos la histamina, que también se da en procesos sobre todo de alergia, ¿no? Cuando existe una alergia se produce una liberación de histamina. Por eso cuando uno tiene una inflamación, un estado alérgico, suele tomar corticoides, o sea, antihistamínicos. En una inflamación, por ejemplo, producto de
una contusión, un golpe, nosotros debemos tener en cuenta que hay que bajar la temperatura porque todas estas sustancias actúan a una temperatura de 37 grados, pero si uno baja la temperatura, dejan de actuar. Entonces, ¿cuál es el principal protocolo frente a un golpe? 48 horas del golpe, depende del tamaño del golpe y qué es lo que ha pasado, pero no duden que ante un golpe lo que hay que aplicar, ante una inflamación, hielo. Las primeras 48 horas hay que aplicar hielo. Después de las 48 horas, pasadas las 48 horas, hay que aplicar calor. Acuérdense de la heladera, ¿no? Si uno mete algo en la heladera, mete algo en el freezer, la carne no se pudre porque la temperatura que baja es tan grande que no hay forma de que se active ninguna enzima proteolítica, no hay nada, entonces la carne permanece sin ninguna anomalía, ¿no? O sea, eso no quita que uno pone en la heladera cosas, pueden, no se activan las proteínas, pero se pueden activar ciertos hongos, y los hongos sí pueden trabajar a temperaturas bajas, pero no se van a activar ninguna de estas proteínas. Entonces, la histamina suele ser causante de patologías muy fuertes en los desencadenamientos alérgicos, ¿no? Una persona puede ser alérgica a muchas cosas. Hay gente que es alérgica al polen, hay gente que es alérgica a los mariscos, hay gente que es alérgica a millones de sustancias, ¿no? Y si la persona de repente se encuentra con el alérgeno, o sea, supongamos que una persona es alérgica a un camarón, digamos, a un langostino, y come porque no sabía o porque no se dio cuenta y le agarra una reacción alérgica. Entonces se libera fuertemente vasodilatadores que, lógicamente, los vasodilatadores están vasodilatando todo y sobre todo puede llegar a hacerse un edema de glotis. O sea, puede llegar la persona a ocluir y no poder respirar. Se imaginan que ustedes la van a ver roja y van a ver que la persona está entrando en cianosis, y a veces no hay tiempo de esperar a que llegue una ambulancia. A veces 40 minutos, 35 minutos puede ser muy tarde, ¿no? Para una alergia. Entonces, justamente si nosotros tenemos un caso así, algo que se puede llegar a usar es adrenalina, que es un potente vasoconstrictor. Y hay un método, entonces se los comento, hay un método que es las ampollas de adrenalina vienen en un frasquito chiquitito de color café con letras en blanco a una dilución 1/10.000. Entonces se venden bajo 10 ampollas de adrenalina. Entonces esa ampolla de adrenalina, si uno está frente a una situación extrema, por ejemplo, uno tiene una situación de alguien que por un ataque de alergia se está muriendo, en el sentido de que no está respirando, está cianótico, una emergencia muy extrema es tener una aguja finita, una aguja de insulina, una jeringuita muy chiquitita, una aguja muy pequeña, y entonces uno puede partir la ampolla de adrenalina, cargar la mitad de contenido en esa jeringuita chiquita de adrenalina, de insulina, y inyectar la mitad. O sea, se carga la mitad de la ampolla y se inyecta la mitad. No irse de mambo, porque si no le haces una taquicardia que pasa de largo. Entonces, en ese caso, la adrenalina es un potente vasoconstrictor y logra
que el paciente respire. Generalmente cuando viene una ambulancia lo que hace es un goteo de adrenalina para los casos de alergia grave. Estamos hablando de una persona no está respirando, ¿no? En una situación extrema, eso sería un mecanismo de emergencia, usando lo que ustedes ya saben acá de adrenalina, noradrenalina, ¿no? Todas estas estructuras frente a una descarga muy fuerte de esto que es, yo les contaba a la mañana que una de las cuestiones que uno recuerda cuando había llegado una paciente al hospital y tenía un estado alérgico muy fuerte, no respiraba, entonces se le solicitó una ampolla de adrenalina a la enfermera. Y antes la adrenalina se daba endovenosa, después la Organización Mundial de la Salud dijo que como se tardaba tanto en encontrar la vena, que se aplicara directamente en cualquier lado del cuerpo. Uno se agarra la jeringa y se la da en el brazo, en la pierna, en donde sea. La cuestión es que la adrenalina llegue a sangre. Y después si le dejaste un hematoma, eso se cura, pero pensá que tenés que darlo. Bueno, y al inyectar la adrenalina, la persona no reacciona. Y no reacciona nada. Con lo cual hubo que hacer una desfibrilación, hacer masaje, RCP, y se la pudo sacar, la persona bien, y no entendíamos, nosotros que éramos estudiantes, no entendíamos qué había pasado, porque en realidad la dosis era la justa y tenía que haber reaccionado, y no le encontrábamos la vuelta de qué podía haber causado. Entonces yo después lo que me fijé era la ampollita, y la ampollita, si bien era de color café y decía adrenalina, abajo, pues vienen letras blancas, bastante visible, la dilución era 1 a 10.000, estaba bien, pero abajo decía adrenalina racémica. Y la adrenalina racémica se usa para pediatría, para vaporizaciones, nebulizaciones. Y entonces, claro, no alcanza, no es la adrenalina común, era la adrenalina racémica que tiene otro uso. Y la falla había sido por eso, ¿no? Porque la ampollita no era, por eso siempre hay que leer bien qué dicen las ampollas y no confiarse, porque uno dice, bueno, las ampollitas de color café son las de adrenalina, listo. No, a veces hay que leer bien porque hay distintos tipos. Bueno, eso es como para entender también. Podemos entender el tema de que todo esto tiene que ver con la regulación a corto plazo. Y existe también, voy a poner por acá, por acá, una regulación, habíamos dicho, una regulación a largo plazo. Y esta regulación a largo plazo tiene que ver, una regulación a largo plazo, tiene que ver con lo que se denomina angiogénesis. O sea, la generación de nuevos vasos. La generación de nuevos vasos. Por ejemplo, alguien que se desempeña levantando pesas, un pesista, un alosterista, ¿no? Cuando empieza a desarrollar más masa muscular, requiere de mayor cantidad de flujo, o sea, porque tiene mayor demanda, pero ahí cuando hay mucha demanda y crece, o sea, se hipertrofia la fibra muscular, hay células madre dentro de los endotelios que generan nuevos vasos. Eso se llama angiogénesis. Entonces, la angiogénesis, cuando persiste, digamos, la demanda de oxígeno, se forman nuevos vasos sanguíneos y eso se debe a células madres. O sea, hay una nueva vascularización, ¿no? en esa zona. También esto puede ocurrir no solamente en la hipertrofia,
también puede ocurrir en tumores, ¿no? Cuando hay un tumor, el tumor lo que precisa para crecer es justamente una red de vasos nueva, una angiogénesis. Por eso muchos trabajos para prevenir el avance de los tumores cancerígenos es suministrar sustancias que eviten que se produzca una angiogénesis para evitarle la nutrición al tumor. Entonces, de esa manera se evita esta estructura, digamos, tumoral. Y otra de las aplicaciones es en los infartos. Muchos cardiólogos, cuando son infartos extensos, trabajan con células madre, implantando las células madres en el corazón para que se produzcan nuevos vasos. Y el infarto, acuérdense que es una zona, se producen por zonas de anoxia, ¿no? Porque se obstruyó algún tipo de arteria, por ejemplo, una coronaria. Entonces la zona que quedó sin irrigación se pudre y se forma un infarto, una zona muerta que se llena con, habíamos dicho, tejido fibroso. Por eso se veía en el ecógrafo como un puntito ese tejido fibroso. Bueno, se le puede injertar células madre y esas células madres pueden generar nuevos vasos y suplir esa área que había quedado anóxica, sin oxigenación, porque el vaso se murió, ese vaso dejó de perfundir y entonces hay que crear un nuevo vaso. Entonces es muy común que se usen estos tipos de implantación de células madre para corregir, para trabajar sobre los infartos. Bueno, esto en cuanto a lo que vimos de regulación a este nivel. Ahora vamos a ver lo que es la regulación nerviosa del corazón. A ver si lo ponemos ahí. La regulación nerviosa del corazón, uno tiene que pensar que está dada por el sistema nervioso autónomo. Y ya vimos que tenemos el simpático y tenemos el parasimpático. Entonces, lo mismo que ya sabemos, la vasoconstricción producto de la adrenalina y la noradrenalina, que ya esto uno lo repite hasta el cansancio, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que pensar dentro de los vasos, que acá tendríamos la arteriola y la metaarteriola, y acá tendríamos el capilar. Esto es un flujo que avanza de esta manera, un vector de flujo. Lo que tenemos que pensar es que la inervación simpática a nivel capilar no existe, no hay inervación simpática, hay mucha inervación simpática a nivel venoso. Entonces sí tenemos mucha inervación simpática a nivel venoso, ¿no? A nivel de las venas es muy extensa la inervación simpática, pero en el capilar no, porque el capilar justamente lo que hace es regularse en la demanda de las células. O sea, en el capilar no vamos a encontrar inervación simpática. Entonces, el simpático llega hasta las metaarteriolas, llega hasta acá, o sea, llega hasta ahí. Y después en las venas, sí, pero no en el capilar, porque el capilar trabaja en la autorregulación del tejido, no tisular local. Entonces nervioso a nivel de la metaarteriola y muy inervada las venas. De hecho, si uno toca las venas, uno encuentra un tono a nivel venoso simpático, ¿no? Este tono
que ustedes ven de las venas se la está dando el sistema nervioso autónomo. Entonces, la regulación nerviosa, estamos hablando ahora no del corazón, sino de los vasos, evidentemente que en el capilar no, y hasta la meta arteriola va a la inervación, es muy inervado a nivel venoso. Entonces, cuando se produce una vasoconstricción, aumenta la presión arterial, ¿no? Entonces, imagínense cuando hay una venoconstricción, producto de descarga simpática, está aumentando la precarga, o sea, está llegando esta sangre a nivel de las venas cavas, a nivel de la aurícula derecha, y está aumentando el volumen, ¿no? Por retorno venoso, por descarga. Esto uno lo tiene que hacer. Entonces, si uno recuerda, más o menos, entre lo que es el bulbo y la protuberancia, acá se encuentra el centro vasomotor, donde salen las fibras simpáticas, que van a parar a unos ganglios que están al costado de la columna y que van de la parte torácica hacia L1, L2, por eso se llama tóraco-lumbar a este sistema simpático. Acuérdense que la cresta ilíaca está a nivel de L4, un poquito más arriba, ya encontramos al nivel, y de acá tenemos fibras que salen de la columna, de la médula, que son preganglionares, y de las posganglionares se van a los órganos principalmente mediastínicos y abdominales. Son donde va a inervar esta parte mayoritariamente el sistema simpático. Entonces, nosotros tenemos que pensar que en esta zona nosotros podemos hacer un poquito el dibujito que está del centro, este centro que lo tienen dibujado en el Guyton, vasomotor, que es como si fuera un cuadradito. Le falta algo en el dibujo del Guyton. Tienen 4 núcleos. Tienen un ciantio cardioinhibidor. Y tenemos estos núcleos superiores que son vasoconstrictores. Y tenemos los inferiores que son vasodilatadores, núcleo vasodilatador. Y acá a los costaditos que no están en el Guyton tendremos unos núcleos sensitivos. Los núcleos sensitivos. Y estos núcleos sensitivos lo que hacen es recibir las aferencias que vienen de todos los vasos. ¿Cómo actúa? También de corteza recibe también una aferencia de corteza este centro que está entre bulbo y protuberancia en el encéfalo anterior, ¿no? O sea, esto está en el tronco del encéfalo. Cuando la información que viene es de una vasodilatación, bueno, este centro, estos centros vasoconstrictores disparan para, a través de la estimulación simpática, provocar la vasoconstricción. Sobre todo, si está vasodilatando algo, bueno, acá viene esta regulación que hablábamos de la tensión arterial, que no dependía, ¿se acuerdan que era independiente del gasto cardíaco y de los flujos, de la sumatoria de los flujos locales? Porque la tensión arterial se está manejando a estos niveles, está manejando al nivel del centro vasomotor. Y cuando hay una vasoconstricción, no es que estos vasodilatadores disparan,
sino lo que hacen es una inhibición de este centro vasoconstrictor. O sea, este dispara hacia arriba, inhibiendo al vasoconstrictor. O sea, que no disparan directamente, sino lo que hacen es inhibir a este vasoconstrictor. Lo que hace los núcleos vasodilatadores es inhibir a los vasoconstrictores. Esta sería, digamos, el esquema que tienen del centro que tienen en el Guyton. O sea, siempre se actúa este centro para mantener el equilibrio, ¿no? El equilibrio de flujo. Vamos a ver que el parasimpático, que habíamos visto a nivel cardíaco también, el parasimpático, acuérdense que ya el parasimpático tiene ya este neurotransmisor que es la acetilcolina, ya no es adrenalina, no es noradrenalina, y acuérdense que teníamos unos receptores muscarínicos M2 que estaban principalmente en el nódulo sinusal, y después le seguía en concentración el nódulo auriculoventricular, y por último, en menor concentración, en el tejido auricular. Entonces ahí teníamos que si trabajaba sobre el nódulo sinusal, donde había muchos M2, entonces esto podía bajar la frecuencia cardíaca, podría disminuir el gasto cardíaco, ¿no? Y lógicamente puede provocar una disminución de la fuerza de contracción. Una actividad parasimpática, ¿no? Una actividad parasimpática que básicamente está dada por el décimo par craneal, el vago o neumogástrico, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar que trabaja básicamente en el corazón, el parasimpático, en los pulmones, en la parte gastrointestinal y en el sistema circulatorio, ¿no? O sea, son los cuatro puntos, ¿no? El corazón, sistema respiratorio, gastrointestinal. En el gastrointestinal lo hace a través de un sistema propio que se genera en la parte gastrointestinal que se llama sistema entérico, sobre todo a nivel intestinal, el plexo de Auerbach y Meissner, ¿no? Eso forma el sistema entérico de origen parasimpático, que bueno, después vamos a ver qué es lo que hace ese sistema cuando nosotros veamos digestivo. Bueno, otra de las cuestiones que está en el libro, que no se preocupe porque yo esta parte la doy más en respiratorio, porque me parece que se entiende mejor, que es el sistema de varoreceptores que son terminaciones nerviosas libres que están sobre los vasos, y entonces lo que hacen es medir el estiramiento, ¿no? por la presión, el estiramiento de la fibra, si esto se encoge o se alarga. Entonces, lógicamente, esta terminación nerviosa libre va a ir a parar acá, a esta aferencia, van a llegar a los núcleos sensitivos y le van a informar entonces de que está existiendo una vasoconstricción, una vasodilatación, y a partir de esto es que justamente se van a generar los estímulos vasodilatadores o vasoconstrictores. ¿Dónde se encuentran estos varoreceptores? Se encuentran en las carótidas,
y se encuentran en el callado aórtico. En las carótidas o en el callado aórtico. En las carótidas a través del nervio de Hering, que termina en el glosofaringeo, en el noveno par, y el callado aórtico que transmite a través del vago neumogástrico. Esto igual lo vamos a ir viendo más adelante. También tenemos algo que se llama quimiorreceptores, que ya lo que miden es la baja de la concentración de oxígeno que hay en un vaso. También son terminaciones nerviosas libres con este tipo de terminación en spray, terminación nerviosa libre, que también lo que informa y lo que capta es ya no el estiramiento. Estos serían como mecanorreceptores, estos son quimiorreceptores, y lo que hacen es justamente tener en presente que trabajan a un nivel de determinar si el oxígeno que está pasando por acá está en menor cantidad, está disminuido, y entonces lógicamente hacen vasodilatación para que entre más oxígeno aumente el flujo y aumente la presión. Lo que tienen son reflejos de baja presión, reflejo de Hering-Brauer. Lo vamos a ver esto en respiratorio, porque lo van a entender mejor desde ahí. Y por último, lo que tienen en el Guyton es unos gráficos que lo han hecho en perros, donde se produce una denervación. Correlo un poco. Se hace una denervación, se corta, digamos, estas terminaciones nerviosas libres que están llegando de los presorreceptores y de los varoreceptores, o sea, de los quimiorreceptores. Entonces, le inyectan un líquido y la presión que estaba en 80 se va a 180 porque no se regula. O sea, al no tener los varoreceptores y los quimiorreceptores, se dispara. Entonces los gráficos que tienen son unas ondas de esta naturaleza que se producen por la denervación de esas neuronas que son aferentes, terminaciones libres, receptores que se comunican, digamos, con el centro vasomotor, y entonces no se puede provocar la retroalimentación. Que los gráficos nada más son fisiológicos, pero bueno, ya igual ahora hay mecanismos de inteligencia artificial que ya no es necesario trabajar sobre los perros. Antes estos experimentos fisiológicos se hacían directamente sobre los animales. O sea, las clases de fisiología de laboratorio, las partes prácticas, se sacrificaban animales y se hacían estas estructuras, ¿no? O sea, se trabajaba con ratas, se trabajaba con conejos, se trabajaba con perros, se trabajaba con sapos. Entonces, yo me acuerdo de tener que haber puesto la mano así en un guante cuando habían disecado un sapo. Entonces, con estos dos deditos tenía uno que poner debajo del fondo de saco de Haller del corazón. Entonces el docente cortaba el parasimpático y uno veía cómo empezaba a latir más fuerte el corazón. Entonces te decía que vieras la actividad parasimpática inhibitoria que tenía el corazón, ¿no? Entonces esto vos te quedabas con el latido del corazón en los dedos, ¿no? Está bien. No es grato ni más que a uno le gustan mucho las mascotas, los perros, los gatos, todos los bichos en general, pero si bien esto eran prácticas que uno podría decir bastante crueles, pero lo que se aprendía no te lo olvidabas más. No es lo mismo ver un dibujito que haga así, algo que haga así,
que lo hayas tenido en tu dedo y veas un bisturí cortando. Estamos hablando más que todo, no en kinesiología, pero sí en medicina, y vos tengas esto, pues no te lo olvidás más. No te lo olvidas más. Y lo que se aprende a nivel de la experimentación fisiológica, que ya les digo, ya no se hace más, por lo menos a niveles de docencia, pero los laboratorios, porque había que tener bioterios, había que tener animales, ahora no se podría pagar ni la jaula, ¿no? Pues no hay nada directamente. Los prácticos de fisiología es resolver problemas de biofísica, ya no se hace más, pero cuando existía, me acuerdo que era cada práctico que era la aplicación de todo esto que estamos viendo, pero en directo, ¿no? En directo, y no te lo olvidabas más. Hoy por hoy, los alumnos ven una pantalla, ven un monitor que hace esto, pero no, el día que van a una guardia y se encuentra con un paciente que viene tirando sangre por todos lados, se asustan, nunca tuvieron esa experiencia, nunca experimentaron antes, y por ahí la primera experimentación la hacen con un paciente y lógicamente no sale bien, ¿no? Entonces por eso uno dice, bueno, es preferible a veces experimentar con animales para salvar vidas. Y sí, yo qué sé, yo creo que es un tema, igual ya, hoy por hoy, ya eso no se da en ningún lado, todo es simulación. Quizás, no muy lejos están ahora estos muñecos que se están realizando con inteligencia artificial, que ya tienen sangre y portan, digamos, igual todavía falta muchísimo, digamos, para hacer una simulación real de un paciente que viene, no sé, con 2 puñaladas o 2 heridas de balas profundas para generar una hemorragia o algo así, y cómo uno llega a ver eso, ¿no? Entonces, bueno, esas estructuras son interesantes. Una de las cosas que vos veías y sabías si tenían una perforación de una arteria o una vena es que si salía un chorro de sangre, sale un chorro, vos sabés que eso es una arteria. Ahora si sale por pulsos, eso es una vena. ¿Eh? Vos ves la herida y ves si sale un chorro largo que no tiene interrupción, y otra cosa es que vos veas esto. Esto tiene lesionada una vena y esto es una arteria. Bueno, hasta aquí lo de hoy, digamos, hasta aquí llegamos con capítulo 17 y 18. Era más o menos para que tengan una idea de cómo lo que vimos que regulaba la presión, regulaba, digamos, la inervación en el corazón, también existe la inervación a nivel de los vasos. Importante acordarse de que los capilares no presentan esa inervación porque tienen autorregulación, y acordarse todo esto que vimos acerca de los flujos locales, de las teorías de los flujos locales, metabólicas, teorías que tienen que ver con miógenas, las teorías de demanda, cuáles son los vasoconstrictores más comunes, directos, la histamina como vasodilatador, las bradicininas, todo esto que vemos cómo se autorregula y cómo se cumple la primera ley, esta que vimos de los principios básicos de la circulación. Y como vimos, la tensión arterial no depende ni del gasto cardíaco, ni depende tampoco de la sumatoria de flujos locales. Entonces, ya con esto hemos tenido una panorámica de lo que es capítulo 14, 15, el 16 es el que tienen que leer, que son 3 hojitas del linfático, y el 17 y 18 que vimos hoy, ¿no? No sé si está Mati. No. Sí, ¿qué tal, profe? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan los chicos? Le dejamos la posta a Matías y a Bruno, Bueno, anda por ahí, o está Mati solo. a ver, bueno, voy a pasar a compartir un PowerPoint, así hacemos una actividad como hicimos la semana pasada, en base sobre todo a lo que se vio en la clase pasada. ¿Eh?
Ustedes díganme si se ve. Ahí lo estoy poniendo en pantalla completa. Un poco de paciencia. Ahí está. ¿Se ve en pantalla completa? Hola. Escucharse. Se ve negro, Mati. Ah, bueno, está cargando entonces. Ahí va. Ahí. Un poquito de paciencia que Ahí se ve bien. está medio Sí. rebelde. Bueno. Bien, bárbaro. Entonces, vamos con la primera pregunta y hacemos como siempre. Vamos leyendo y cada uno aporte cuál le parece que podría ser la respuesta, cuál le parece que se podría descartar. Todo suma. Bueno, dice la primera que acerca de las características de la circulación sistémica. Guyton dividía la circulación, el sistema circulatorio,